Muy buenas tardes, tengan todos, sean bienvenidos a esta nueva transmisión en Facebook Live. Mi nombre es Fabio Buitrago, yo soy el director de curso con Roatán Dive Academy. También soy ecólogo y el día de hoy voy a estar conversando con ustedes sobre el curso de especialidad de PADI, identificación de peces. Voy a hacer un recorrido rápido sobre el contenido del curso y conversar un poco sobre algunas especies de peces, agradeciéndole a Robert Herb por las excelentes fotografías que nos ha facilitado para poder hacer este Facebook Live. Recuerden que estas sesiones que estamos haciendo de transmisiones en vivo las estamos llevando a cabo casualmente con el objetivo de llevarles un poco de información sobre los diferentes cursos que uno puede tomar en la rama de la ecología. Posteriormente vamos a estar hablando sobre cursos más técnicos como Self-Reliant, el buzo autosuficiente. Vamos a hablar también de montura lateral y vamos a hablar de qué implica ser un buzo tech. Por el momento, entonces, vamos a comenzar con el curso de identificación de peces. Y recuerden que esta es una sesión en vivo, así que si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en contestar, en escribirnos. Yo voy a tratar de contestar cualquier pregunta que ustedes puedan tener, ya sea inmediatamente o posteriormente a través de un correo electrónico si me dejan la información. Comencemos entonces con la presentación de este curso, ¿verdad? Vamos a hablar del curso de especialidad de identificación de peces, como estaba comentándole. Todas las fotografías que voy a utilizar son del fotógrafo profesional Robert Herb, que trabaja con Subway Water Sports aquí en Roatán. Comencemos entonces con los conceptos básicos. Para poder primero hablar del curso de identificación de peces, tenemos que estar claros de qué cosa es un pez, de qué animal estamos hablando, ¿verdad? Un pez, como dice la lámina, es un animal vertebrado. Ya esto lo hemos discutido en los cursos anteriores, en el curso de naturalismo subacuático y también en la descripción que hicimos del curso de conservación de corales. Podíamos mostrar la clasificación de los distintos organismos vivos y dentro de ellos, pues, dónde se encuentran los peces. Hablamos entonces de que un pez es un animal vertebrado que puede nadar en el agua y puede respirar a través de agallas que tienen a ambos lados de la cabeza. Los peces, como ya dijimos, ¿verdad?, pertenecen al grupo de los organismos cordados. Quiere decir que tienen un cordón nervioso a lo largo de su espalda que recorre desde el centro del sistema nervioso, que sería la cabeza, o el órgano principal del sistema nervioso, que sería la cabeza, hacia la parte posterior del cuerpo. Pero también, solo para repasar, esto lo hablamos en el curso de naturalismo subacuático, tenemos a los nidarios, que incluyen las aguas malas, las medusas y los corales, los poríferos, que incluyen las esponjas, los anélidos, que incluyen los gusanos anillados, los moluscos, que incluyen los pulpos, los gasterópodos, los bivalvos, entre otras especies de caracoles, los equinodermos, que incluyen a los erizos y las estrellas de mar, los artrópodos, que incluyen cangrejos, camarones, langostas. Y luego tenemos el gran grupo de los cordados, dentro de los cuales uno de los subgrupos sería el grupo de los peces. Entonces, dentro del grupo de los cordados, como estábamos mencionando, los peces se pueden clasificar, dentro del grupo de los cordados está el grupo de los peces, y los peces se pueden clasificar de acuerdo a tres grandes categorías que podemos ver en pantalla. Podemos encontrar los peces que no tienen mandíbula, como por ejemplo las lampreas, que parecieran una especie de culebra o una especie de lombriz. Sin embargo, es un pez, tiene agallas, nada en el agua, tiene escamas, solo que no tienen mandíbula, sino que tienen un órgano de succión que les permite agregarse, succionar al pez del que se están alimentando o del que están parasitando y sostenerse de él simplemente para viajar. También podría ser otro objetivo. Luego tenemos los peces cartilaginosos, que serían los condrictios. Aquí en este grupo incluimos a las rayas y los tiburones. Y luego tenemos el grupo más grande, que son los peces óseos, o los peces con esqueleto, con hueso, ¿verdad? Que, como decía, componen la gran mayoría, o en este grupo se incluyen la gran mayoría de los peces que nosotros conocemos. Dicho esto, entonces, es importante señalar que dentro de estos tres grupos existe también una gran diversidad de organismos.
Dentro del filum de los cordados tenemos la clase de los condrictios, las clases o superclase en este caso sería agnata, que son los que no tienen mandíbula, y la clase de los osteichthyos, que serían los peces óseos. Dentro de los peces cartilaginosos o los condrictios tenemos 14 órdenes, 50 familias y más de 950 especies. En el grupo de los peces sin mandíbula existen solamente 2 órdenes, 43 familias y aproximadamente 120 especies. Mientras que en el grupo de los osteichthyos o los peces óseos encontramos 47 órdenes, 448 familias y 33.600 especies contenidas dentro de este grupo. ¿Se pueden imaginar lo difícil que puede ser llegar a identificar un pez específico dentro de más de 34.000 especies posibles de peces? Por esta razón, cuando hablamos del curso de especialidad en la identificación de peces, no hacemos una identificación taxonómica siguiendo el sistema de discriminación de Linnaeus, el sistema binomial de Linnaeus, sino lo que hacemos es llegar a identificar los peces por agrupaciones de diferentes criterios, que es lo que voy a conversarles a continuación. Nosotros entonces para el curso de especialidad en identificación de peces utilizamos 12 criterios que tienen que ver o con la forma, o con el tamaño, o con el color, y podrían agregarse otros criterios que podrían ser la posición de la boca, el tipo de las aletas, la disposición de las aletas podría ser un criterio también importante. Entonces podemos identificar y podríamos llegar a reconocer, incluso con el nombre científico, cada una de estas especies siguiendo estos 12 criterios. Tenemos en el primer grupo de peces todos aquellos que tienen el cuerpo delgado, es decir, que son aplanados lateralmente, como por ejemplo el pez ángel. Tenemos otro gran grupo que son todos los peces que tienen color plateado, como por ejemplo la barracuda, como podría ser una macarela, como podría ser por ejemplo un atún. Están dentro del grupo de los peces de colores plateados. Luego tenemos el grupo que tiene la cabeza con una pendiente, es decir, que la cabeza de la parte superior tiene una curva que va hacia la boca, que va descendiendo con una pendiente hacia abajo, como por ejemplo los pargos, ¿verdad? Podrían estar dentro de este grupo. Luego forma ovalada, todos aquellos peces que son alargados, ovalados, como por ejemplo las damiselas, podrían entrar en este grupo, los arlequines, ¿verdad? Luego tenemos el gran grupo de los peces que tienen el cuerpo bastante gordo y además los labios bastante gordos, como por ejemplo los meros. De hecho, este es el grupo de los meros. Tenemos otro grupo que son los peces que tienen el pico como lora, en el que se agrupan evidentemente los peces loros. Tenemos el grupo de peces que tienen los ojos grandes y normalmente este tipo de peces que van dentro de este grupo son peces que tienen un color rojo o un color rojizo. Luego tenemos otro grupo en el cual tenemos peces pequeños pero alargados, como por ejemplo los blenis, los gobies, también entrarían dentro de esta categoría. Luego un siguiente grupo que son los peces aplanados, pero que son bentónicos. Bentónicos quiere decir que se mantienen en el fondo del mar, no que flotan o que nadan a media agua ni en la superficie, sino en el fondo del mar, en el bentos, que es el fondo. Correcto, como por ejemplo el pez hoja. Aunque dentro de este grupo no solamente entran los peces aplanados como el pez hoja, sino también los peces que tienen camuflaje y que viven pegados al fondo, como el pez piedra, por ejemplo, el pez escorpión, el pez sapo, entre otras especies. Luego tenemos un grupo en el que están todos los peces que tienen formas irregulares. Aquí podríamos meter al pez cofre, al pez globo, podríamos meter al puercoespín, podríamos meter a los peces triggerfish, ¿verdad? Que le llaman en inglés, a los peces gatillo, los que tienen las dos aletas, una arriba y una abajo, entre otros. Luego tenemos el grupo de las anguilas que tienen el cuerpo alargado y finalmente un grupo para los peces cartilaginosos que serían los tiburones y las rayas. Utilizando estos 12 criterios, la mayoría de los libros que nos llevan a clasificar los peces han definido su forma de agrupar las fotografías o la descripción de los organismos. Aquí podemos ver, por ejemplo, el libro de Mickey Charteris, que es un libro que en Roatán lo conocen, me decía el otro día Robert Herb, en Roatán este libro lo conocen como la Biblia de los peces de Roatán, porque es un libro
en el que de hecho se encuentran, si no todos, una gran mayoría de los organismos vivientes, no solamente peces, que se pueden encontrar en los arrecifes de aquí de Roatán. Si se fijan en los nombres que tienen esas fotografías del índice que tengo en pantalla, van a ver que prácticamente coinciden muchos de estos grupos con las categorías que yo tengo en el lado izquierdo. Y casualmente así es como se agrupan o clasifican o se facilita, por decirlo de alguna manera, la identificación de las diferentes especies de peces siguiendo criterios que tienen que ver con la forma para poder agruparlos y posteriormente identificarlos. Dicho esto, entonces voy a mostrarles un ejemplo de cada una de estas categorías y tal vez conversar un poco sobre cada una de estas especies de peces para que vean de qué se trata el curso, ¿verdad? Ya les he mostrado cómo llegamos a poder agrupar y, por tanto, discriminar cuál especie está dentro de cuál grupo y, por tanto, facilitar el trabajo de identificación de una especie en particular. Ahora veamos, pues, cómo esto se traduce a la identificación de los diferentes organismos. Por ejemplo, aquí tenemos en pantalla un pez ángel, de hecho a este le llaman el pez ángel francés, que pertenece al grupo de los peces que tienen el cuerpo delgado o aplanado lateralmente. El pez ángel es un pez realmente interesante, se alimenta de esponjas, aunque también se puede alimentar de algas, y se le ha reportado desde la superficie hasta prácticamente 100 metros de profundidad. Datos interesantes que tienen estos peces es que muchas veces los van a encontrar cerca de donde están comiendo las tortugas. La tortuga carey se alimenta también de esponjas. Y el pez ángel aprovecha que la tortuga está rompiendo la esponja para poder alimentarse de los pequeños fragmentos. Y me decía el fotógrafo que hizo la foto que vemos en pantalla, que a veces el pez ángel se acerca tanto a la tortuga que pareciera que la tortuga va a morder el pez por aprovecharse de los fragmentos, como decía, de esponja que la tortuga está mordiendo. Este pez, otro dato interesante que tiene es que forma parejas de por vida, son monógamos y casi siempre los vamos a encontrar juntos, el macho con la hembra, en un área específica que es su territorio. Desde que se agrupan y cuando alcanzan la madurez sexual, forman parejas que duran para toda su vida. Luego entonces seguimos con los peces que tienen colores plateados, como esto que vemos aquí, la mayoría de los buzos en el Caribe conocemos la barracuda, ¿verdad? La barracuda realmente no se trata de una sola especie, sino que hay 28 especies de barracudas alrededor del mundo, que nosotros simple y sencillamente por facilitar la forma de reconocerlos le llamamos barracuda, pero existen diferentes especies. Van a haber algunas que tienen rayas verticales, otras que tienen puntos como esta que estamos viendo en la fotografía de Robert Herb. Es muy interesante esta especie, es uno de los carnívoros que tenemos en los ecosistemas de Roatán, de aquí del Caribe, y puede nadar a una velocidad impresionante. De hecho, en muchas ocasiones los pescadores que andan haciendo troleo, ¿verdad? Andan arrastrando señuelos, capturan a la barracuda que nada tan rápidamente y logra engancharse de anzuelos que van corriendo a la velocidad de un barco. Normalmente las barracudas practican la caza de pequeños peces de los que se alimentan a través de la emboscada. Un dato interesante de las barracudas es que pueden cambiar de color. Cuando están casi listas a atacar, ellas están como cambiando constantemente de color y se puede ver cómo el color fluctúa de un color plateado a un color un poco más oscuro. Lo mismo ocurre cuando se sienten amenazadas. A pesar de que tiene una apariencia bastante agresiva, se han reportado muy pocos casos de ataques de barracudas a los buzos, a humanos, y más bien los ataques o accidentes que se han presentado, que se han registrado, se deben a la mala visibilidad y a la confusión que puede haber tenido una barracuda con algún objeto brillante que portaba el buzo y que pudo haber confundido con un pez pequeño como una sardina o alguna otra cosa brillante de la que se pudiera alimentar la barracuda. Luego, como decíamos, tenemos este otro grupo que son los peces que tienen la cabeza con una pendiente, como que fuera una especie de resbaladero, de tobogán que va bajando. Y en este grupo se pueden ubicar todos los pargos, por ejemplo, ¿verdad? Este que vemos en pantalla es una fotografía también de Robert Herb, es un pargo cubera, una de las especies de pargos que crece bastante grande, hay varios dentro de este grupo, ¿verdad? Este pargo cubera es un depredador, es carnívoro también, y le gusta estar en las cuevas, en los lugares muy oscuros, y cuando ve pasar pequeños pececitos puede salir rápidamente al ataque y con los dientes filosos logra prensar al pez y luego pues
alimentarse del mismo, ¿verdad? También, aunque la mayoría de las veces se alimenta de peces, también puede comer pequeños cangrejos, puede comer también camarones que puede encontrar en el fondo del mar. Esta especie en particular se distribuye desde Nueva Escocia en Estados Unidos hasta prácticamente el norte de Brasil, es decir, todo el mar Caribe y todo el océano Atlántico tropical son el ámbito de distribución de esta especie. Pasamos ahora entonces al grupo de los peces que tienen forma ovalada. Y aquí decíamos, por ejemplo, las damiselas se pueden encontrar dentro de este grupo o, como vemos en pantalla, un arlequín. Este casualmente que vemos en pantalla es un arlequín índigo, que es una especie bastante tímida y de la que se tiene muy poca información científica. De hecho, no hay tanta información disponible. Yo no he podido encontrar información confiable que nos diga de qué se alimenta, cómo se reproduce o cada cuánto se reproduce. Cuáles son sus hábitos, su historia natural, ¿verdad? Sus hábitos tanto de escondite como de alimentación, si es más activo de día que de noche. Y en esto, por ejemplo, lo menciono porque podría ser que una persona que tiene el entrenamiento en identificación de peces pueda contribuir aportando registros a través de los programas de ciencia de ciudadanos, ¿verdad? Ciencia ciudadana, a registrar aquellos avistamientos de este pez y el comportamiento que tenía el pez en su momento. Entonces, si nosotros logramos identificar una especie como esta, y pueden haber un montón más, podríamos de alguna manera mandar información a distintas plataformas en las que se captura información provista por los ciudadanos y que permite de alguna manera ir aumentando el conocimiento para poder tomar mejores medidas de manejo de algunas especies de las que no tenemos información científica todavía. Tenemos luego el grupo de los meros. Como ya mencionaba, este es el grupo de los peces que tienen el cuerpo gordo, rechoncho y que además tienen el labio bastante grueso. Y aquí podemos encontrar muchas especies. De hecho, el grupo de los meros no se trata solamente de una especie de mero, sino que hay 32 géneros y más de 230 especies de meros alrededor del mundo. Aquí en las imágenes de Robert Hare podemos ver, por ejemplo, el mero que está en la esquina inferior derecha es un mero de Nassau. Los dos que están en la parte superior son un mero negro y el que está en la esquina inferior izquierda se trata de un mero tigre, un mero atigrado. Y podemos ver tres especies diferentes que podemos encontrar aquí en Roatán que ha fotografiado Robert Hare. Este es un pez carnívoro, pero si se fijan, a diferencia de los pargos, la prominencia de los dientes no es tan notoria como en el caso de los pargos, porque el mero se aprovecha más bien de una capacidad que tiene que los pargos no tienen. En este caso, los meros tienen un poder de succión bastante mayor que lo que podría tener un pargo. Y ellos pueden succionar incluso a distancias de casi 1 metro de distancia, tienen ese poder de succión y pueden jalar un pequeño pez que vaya nadando frente a ellos. De igual manera pueden succionar en la arena y pueden desenterrar pequeños cangrejos, camarones que puedan encontrarse enterrados y a través de ese poder de succión pueden desenterrarlos, ingerirlos y luego desechan a través de las agallas toda la arena que han succionado. Este es un dato curioso pues sobre los meros. Pasamos entonces al grupo de los peces que tienen el pico en forma de lora, ¿verdad? En este caso es muy notorio el pico que tiene un pez loro, que es el grupo de peces. Es un pez que se agrupa dentro de esta categoría por la forma que tiene el pico. Es importante mencionar que el órgano de la boca, ¿verdad?, define muchas veces el tipo de pez o la categoría del pez, porque también define la dieta. No es lo mismo, como ya veíamos, el mero que no tiene los dientes tan pronunciados como un pargo, como el pargo que tiene los dientes pronunciados y tiene la boca hacia adelante para poder cazar, que un pez loro que tiene el pico en forma de una especie de uña bastante filosa con la que raspa las algas de las rocas o de los corales, o como puede ser la boca de una pequeña sardina, por ejemplo, que la boca está más hacia la parte inferior de la cabeza y es una boca bastante más pequeña. De manera que para cada tipo de alimento, para cada hábito alimenticio, hay también un tipo de órgano como los distintos tipos de bocas que estamos viendo en los diferentes peces. Esto se vuelve un criterio importante para poder clasificar los organismos. Como decía entonces, tenemos un pez loro aquí en la pantalla que tiene, este grupo tiene alrededor de 95 especies alrededor del mundo
y que la gran mayoría de ellos son peces raspadores. ¿Qué significa que son raspadores? Que con su pico ellos raspan las algas que están creciendo encima de las rocas, que es básicamente su alimento, y encima del coral, y por tanto son muy importantes para la conservación de corales porque son uno de los mejores controladores del crecimiento de algas encima de los corales. Las algas filamentosas, al crecer encima del coral, bloquean la luz de manera que provocan que el coral muera porque el alga zooxantel con la que el coral tiene simbiosis no recibe suficiente luz para poder hacer la fotosíntesis. Entonces, es muy importante que existan peces loro porque se encargan de controlar esas algas y por tanto tienen una gran responsabilidad en cuanto a la sobrevivencia de las diferentes especies de corales y de los arrecifes de corales como tal. Además de esa importante función ecológica, los peces loro tienen la capacidad de producir toneladas de arena de color blanco. De hecho, se dice que en muchos de los lugares del Caribe que nosotros disfrutamos de arenas blancas, se trata en su gran mayoría de excremento de los peces loro, que han raspado el coral para comer el alga que crece encima, pero digieren el alga y excretan los pedazos o los fragmentos de carbonato de calcio del coral, del hueso del coral, que es al final lo que va formando la arena blanca. Y cualquiera, un buzo que haya estado cerca de un pez loro, sabe que cuando ellos se mueven dejan caer una especie de lluvia de arena blanca con el excremento cada vez que estamos nosotros cerca, ¿no? Dato interesante de los peces loro que con el curso también de identificación de peces vamos proveyendo, ¿verdad?, para diferentes especies, de manera que el identificador de peces vaya más allá que simplemente conocer cuál es el nombre de la especie que está observando, sino entender cuál es su función ecológica e incluso cuál es la posición que puedan tener estos organismos dentro de la cadena alimenticia. Pasamos entonces ahora al grupo de los peces que tienen los ojos grandes y tienen normalmente un color rojizo. En este caso vemos un pez ardilla. Pueden notar el tamaño de los ojos. Hay diferentes especies de pez ardilla. De hecho, esta que vemos en pantalla es conocida como la especie de pez ardilla de espina larga, por esa espina larga que tiene en la aleta precaudal o postdorsal, en donde se ve una espina larga que levanta la aleta, mucho más allá de lo que ocurre normalmente con otras especies, incluso del mismo grupo. Esta especie se alimenta principalmente de crustáceos y de pequeños caracoles o moluscos que se mueven durante la noche. Esta es una especie nocturna y podemos saber eso simple y sencillamente por el tamaño del ojo. Cuando hay peces que tienen el ojo más grande, simple y sencillamente tienen un órgano receptor de luz mucho mayor para poder captar menor cantidad de luz durante la noche. De manera que los peces normalmente con los ojos más grandes son peces que tienen una mayor actividad durante las horas de menor cantidad de luz. Esta especie en particular se distribuye desde Carolina del Norte hasta el norte de Brasil, prácticamente por todo el Mar Caribe y el Océano Atlántico tropical. Otra especie que podemos encontrar dentro de este grupo es este pez conocido como ojón o Big Eye, le llaman en inglés, ¿verdad? Que casualmente su nombre se debe al tamaño exagerado en proporción que tiene el ojo en relación al resto del cuerpo. Dentro de este grupo, de este género, de hecho, de peces, se encuentran dos especies, ¿verdad? Uno es conocido como el ojo de vidrio, hay otro que es conocido como el pargo real, que es también parte del grupo de los ojos grandes. Esta especie se distribuye a lo largo de todo el Atlántico, igual que el pez ardilla, y se alimenta de pequeños crustáceos y de pequeños pececitos que puedan pasar cerca del sitio por donde se encuentra escondido. Pueden ver, dato interesante, la posición de la boca también hacia arriba, lo que le permite al al bajar el labio, la mandíbula inferior, poder abrir la boca a un tamaño bastante considerable para poder atrapar presas, no solamente presas tan pequeñas como podría uno imaginarse con el tamaño de esa boca, sino que al desplegar el labio, la boca se puede abrir incluso al doble del tamaño de la cabeza y pueden ingerir, por lo tanto, peces de mayor tamaño. Pasamos entonces ahora al grupo de los peces que son pequeños y que tienen el cuerpo bien alargado. Aquí decíamos se encuentran los blenis y los gobies, por ejemplo. Aquí vemos una especie de bleni que es del género Acanthemblemaria. Y un dato interesante que tenemos con los blenis es que normalmente ellos no salen de la roca.
hacen un hoyito, un orificio en la roca y normalmente la cola está dentro del orificio y solamente vemos la cabeza fuera de la roca. Estos organismos llegan a tener hasta 5 centímetros de longitud, de manera que la cabeza podría ser tal vez 1 centímetro fuera de la roca, son muy pequeñitos y por lo tanto es bien difícil fotografiarlos. Son animalitos que se alimentan del zooplancton, es decir, comen otros animales microscópicos que flotan en las corrientes y que ellos pueden atrapar saliendo ligeramente de su orificio, ¿verdad? De su cueva. Otro dato interesante que tienen los blennies es que pueden mover los ojos de forma independiente. Entonces uno los puede ver viendo en diferentes direcciones y moviendo los ojos de forma muy particular. Luego pasamos entonces al grupo de los peces que tienen el cuerpo aplanado y que son bentónicos, decíamos. Aquí no solamente están los pez hoja, como el que vemos en pantalla, sino también otros grupos de peces que viven pegados al fondo, como el pez piedra, el pez escorpión, el pez sapo, entre otras especies. Este que vemos en la pantalla es un pez hoja, en algunos lugares lo conocen como lámina, y se distribuye prácticamente por todo el Caribe, desde Florida hasta el norte de Brasil. Es un pez carnívoro que se alimenta, o su técnica de caza es prácticamente por emboscada. Tiene un camuflaje tan perfecto que los pequeños pececitos no se dan cuenta. De hecho, los buzos a veces no los vemos por el buen camuflaje que tienen. Y tenemos que acercarnos bastante para poder observar a estos pequeños peces o estos peces escondidos, camuflados en la arena. Un dato interesante de estos organismos es que si ustedes se fijan en la posición de la boca, este pez prácticamente tiene la boca del lado izquierdo, de manera que cuando ellos nacen con una posición vertical, ¿correcto? Cuando alcanzan la madurez sexual, giran, quedando la boca de un lado, ya sea para el lado derecho, o giran hacia el lado izquierdo, quedando la boca en el lado contrario. Eso define dos grandes grupos de los pez hoja, ¿verdad? Los que son de una familia o son de otra, dependiendo del lado en el que giren. Y el ojo que queda en la parte inferior cuando gira normalmente sube, se mueve hacia arriba a través de una transformación del hueso de la cabeza que les permite poder nadar de forma acostada, ¿verdad? Horizontal, como nosotros normalmente lo vemos. Dentro de este mismo grupo, decíamos, no solamente están los peces aplanados, sino también aquellos que viven en el fondo, ¿verdad? Como el pez piedra, el pez escorpión. Este que vemos en pantalla es un pez sapo, que es un pez que evidentemente también se alimenta por emboscada, es carnívoro, y también tiene, igual que los meros, un poder de succión bastante considerable. Este pez se le conoce como el sapo barbado por la cantidad de pequeñas barbas que tiene alrededor de la boca, que son órganos sensoriales. De hecho, les permite captar el movimiento de los pequeños peces cuando están cerca, incluso en la noche cuando son más activos y hay menor cantidad de luz. Este pez se distribuye prácticamente solo en Centroamérica, ¿verdad? Su rango norte de distribución es Belice y el rango sur de distribución es Panamá. O sea que esta sería una especie endémica de Centroamérica, una de las pocas especies endémicas de Centroamérica en el Mar Caribe. Luego pasamos a estos peces de forma irregular. Aquí podemos encontrar todo este gran grupo, ¿verdad? Los peces ballesta, los peces gatillo, los peces chancho, como les conocen a en algunos lugares, por el sonido que hacen cuando están fuera del agua. Este pez también es muy interesante, que es monógamo, forma parejas para toda la vida. Y en esta excelente fotografía de Bob, de Robert Herb, vemos el macho y la hembra, ¿verdad? Y noten también la forma de la boca. Como estábamos hablando anteriormente, la forma de la boca es un criterio decisivo a la hora de clasificar los organismos. Estos animalitos son omnívoros, pero se alimentan básicamente de esponjas y de gorgonias, de corales blandos, y por eso la posición de la boca muy hacia adelante y con una especie de dientes pequeñitos que les permite raspar, quebrar las esponjas o poder raspar los pequeños corales de la superficie de los abanicos, que serían las gorgonias de las que se alimentan. Estos animalitos pueden cambiar de color, ¿verdad? Y normalmente utilizan una estrategia bien interesante asociada con las anguilas, porque en algunos casos también se pueden alimentar de pequeños pececitos. Los podemos ver moviéndose detrás de las anguilas para ver qué logra espantar la anguila, muchas veces en el lado contrario de las rocas, para poder alimentarse de cualquier pez pequeño que pueda pasar cerca de donde ellos se encuentran. Dentro del grupo de peces de forma irregular,
también podemos encontrar a los caballitos de mar. Mucha gente piensa que los caballitos no son peces, pero sí, realmente son peces, nadan en el agua, tienen agallas. En este caso no tienen escamas, ¿verdad? Pero sí tienen aletas. Tienen una pequeña aletita en la parte dorsal y tienen dos pequeñas aletitas a los lados que les permiten poderse mover. Datos interesantes sobre esta especie es que aunque sean la misma especie, pueden tener diferentes patrones de coloración. Como vemos en la pantalla, tenemos la misma especie con dos colores distintos. Otro dato interesante, como la mayoría de ustedes pueden saber, es el macho el que se embaraza y el que da a luz a los pequeños caballitos de mar, no la hembra como ocurre con otros organismos que tienen la gestación interna. Los caballitos se alimentan prácticamente de zooplancton, que son organismos microscópicos que flotan en las corrientes y con ese alargado pico pueden succionar los pequeños animalitos microscópicos que pasan cerca de donde ellos se encuentran. Deben tener, por tanto, una visión muy aguda para poder detectar a los pequeños organismos que se mueven enfrente de ellos con las corrientes marinas. También dentro de las formas irregulares tenemos el pez puercoespín. Aquí podríamos incorporar también el pez globo, ¿verdad? Este pez puercoespín se ha reportado hasta profundidades de 50 metros, ¿verdad? Y es un pez que crece bastante grande. De hecho, el tamaño que se ha reportado más grande es casi 1 metro. Imagínense un animal de 1 metro de largo. Es bastante grande, es muy activo durante la noche y se alimenta básicamente de erizos de mar. Esa es la dieta favorita, aunque también puede comer algunos moluscos y crustáceos. En algunos organismos de esta familia, de hecho, hay toxinas que podrían resultar dañinas o tóxicas para los humanos de ser ingeridas. No es una buena práctica hacer que los pez globo se inflen entre comillas, porque lo que hacen es tragar agua y llenar el estómago completamente de agua. Mientras el estómago está completamente lleno de agua, ellos no pueden vomitar el agua, tienen que esperar a que el agua transite por todo el tracto digestivo, de manera que se provoca una especie de lapso de tiempo en el que el pez no puede alimentarse por un periodo bastante prolongado. Por tanto, cada vez que inflamos un pez globo, le estamos provocando un daño realmente al pequeño animalito. Llegamos entonces al grupo de los peces alargados. En este caso tenemos a una anguila verde. Las anguilas son muy variadas y hay una gran cantidad de especies dentro de este grupo. Podemos encontrar la anguila cebra, la anguila verde, la anguila de color negro, la anguila de lunar, un montón de especies. Aquí en Roatán particularmente hay muchas especies de anguilas. Esta específicamente, la anguila verde, se distribuye desde Nueva Jersey hasta Brasil, es decir, tenemos un ámbito de distribución bastante grande que incluye, por supuesto, todo el mar Caribe. En promedio, estas anguilas miden 1.8 metros de longitud, es decir, más largas que la mayoría de los buzos, pero se han reportado incluso anguilas de 2.5 metros de longitud. Son principalmente nocturnas y se alimentan de pulpos, peces e incluso algunos calamares y cangrejos que puedan atrapar y que pueden quebrar con esa mandíbula súper poderosa que tienen. Por último, llegamos a la última categoría, la categoría número 12, los tiburones y las rayas. Aquí lo que vemos es un tiburón de arrecife y una raya águila. Ambas especies son bastante comunes aquí en Roatán. De hecho, nosotros llevamos a los buzos a un buceo con tiburones cuando el tiempo lo permita. Y es un buceo bien interesante porque uno puede estar cerca de este grupo de tiburones que residen en un arrecife específico y que se acercan a los buzos a una distancia considerable. Son animales evidentemente carnívoros que llegan a medir hasta un tamaño de 3 metros aproximadamente, los más grandes, aunque lo más común es encontrarlos de aproximadamente 1,5 metros de longitud. Estos peces, los tiburones, se alimentan de peces y de calamares que pueden atrapar volando, nadando sobre el arrecife. Un dato interesante de estos tiburones es que son vivíparos, a diferencia de otras especies de tiburones que son ovovivíparos o ovíparos, ¿verdad? Este tiburón, la hembra lleva a los pequeños embriones adentro de ella y da a luz a los pequeños tiburoncitos por lo menos una vez al año.
y puede tener desde 4 hasta 6 tiburones en cada uno de los partos. Luego sobre las rayas, pues hay una gran cantidad de rayas también. Hay rayas de arena, hay rayas que son pelágicas, es decir, que nadan en el océano abierto, como la manta raya, por ejemplo. La raya águila es una de las tantas especies de rayas que hay. Y en este caso, pues hay datos interesantes. Esta familia de rayas tiene la cabeza separada del cuerpo. De hecho, se dice que tienen una especie de cuello que no se encuentra, por ejemplo, en las rayas de arena o que no tiene, por ejemplo, la manta raya. Y esta en particular, la raya águila, tiene una especie de elongación de la mandíbula inferior que le permite ir escarbando en la arena para buscar los pequeños caracoles o crustáceos de los que se alimenta. Ella va encima de la arena y empuja la arena hacia arriba, escarba hasta que logra encontrar el organismo del que se quiere alimentar y luego lo ingiere, ¿verdad? Para poder alimentarse. Entonces, con estos grupos, como les estaba mencionando, pues el especialista en identificación de peces comienza a reconocer los diferentes grupos y comienza a llegar a, digamos, un reducido grupo o probabilidad de especies de las que podría identificar a través del sistema de clasificación con estos grupos. Es decir, vamos reduciendo a manera de embudo las posibilidades a través de la clasificación por formas hasta llegar a encontrar la especie específica. Luego de que la persona ha logrado identificar los peces, pues lo que sigue es aprender cómo hacer censos de peces, es decir, a contarlos. Y en este caso, en el curso también enseñamos a hacer censos de tipo pasivo, no activo. Nosotros no utilizamos en este curso redes, trampas, marcaje o incluso captura por anzuelo, sino que hacemos censos pasivos y principalmente utilizamos transectos de línea, transectos lineares en los que uno va contando la cantidad de peces que logra identificar de cada una de las especies. Se podría hacer también el censo a través de sondeo por áreas, pero resulta más rápido y más fácil poder hacerlo a través de transectos lineales. Entonces, en el curso, lo que hacemos prácticamente en 2 buceos es, primero, aprender a clasificar y agrupar los peces de acuerdo a las categorías que acabo de mencionar, dibujar las características de aquellos peces que no conocemos de manera que podamos registrar los avistamientos y cuando regresamos a tierra, encontrar los nombres científicos utilizando libros como el de Mickey que acabamos de ver al comienzo del Facebook Live. En el segundo buceo, seguimos aplicando la identificación de los peces y clasificando los organismos, pero también aplicamos el método de conteo de peces, de censo de peces, para poder tener una idea de la abundancia que tienen unas especies de peces sobre otras, es decir, cuáles son más abundantes, cuáles son menos abundantes, y con eso tenemos la base para poder trabajar en un montón de cosas que tienen que ver con la cadena alimenticia, con la función ecológica, y podríamos describir un ecosistema a través de la comunidad de peces que podemos encontrar en cada sitio específico en donde estamos buceando. Con eso entonces hemos llegado al final de esta transmisión. Quiero agradecer nuevamente a Robert Herb, Bob, como le decimos comúnmente, por las excelentes fotografías que nos ha facilitado para hacer esta transmisión en vivo. Y quiero recordarles que este video va a quedar en nuestro canal de YouTube, de manera que lo puedan ver posteriormente, lo pueden bajar, lo pueden descargar o pueden hacer cualquier cosa con él. Esta serie de seminarios que estamos haciendo son para aprovechar el tiempo de manera eficiente mientras tenemos restricciones de viaje y para que ustedes puedan ir conociendo cuáles son esos cursos o el contenido de los cursos que ustedes quisieran tomar una vez que podamos viajar a Roatán y puedan venir a bucear con nosotros en Roatán Dive Academy y tomar los cursos de los que hemos estado brindando información. Si tienen alguna duda sobre los cursos, recuerden que nos pueden escribir a la dirección de correo electrónico que ven en pantalla, gopro@roatandiveacademy.com, o pueden encontrar también la descripción de todos estos cursos en nuestra página web, roatandiveacademy.com. Y ahí van a encontrar no solamente la descripción del contenido de los cursos, de qué se trata el curso, cuánto dura el curso, sino también van a encontrar requisitos, prerequisitos y otra información que pueda resultar interesante para que ustedes puedan tomar el curso cuando se pueda viajar por fuera del país o puedan venir hacia Roatán. Así que les agradezco mucho por haber llegado hasta el final de la transmisión y aquí les dejo nuevamente la página web y el correo electrónico para que nos escriban. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.